¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un momento de furia cambia el curso de una vida para siempre? Vamos a adentrarnos en las mentes de aquellos que cruzaron esa línea para entender qué les espera dentro de los muros de la prisión. Desde jóvenes criminales que desafían las reglas hasta intentos de fuga dignos de películas, cada historia que descubrirás aquí te llevará al límite de lo imaginable. Te garantizo que al final no verás la justicia de la misma manera. Y todo comienza en el instante en que las puertas de la celda se cierran. Número 1. Aislamiento y automutilación. T.J. Lane. La prisión puede ser un lugar oscuro, pero para alguien como T.J. Lane se convierte en un verdadero laberinto psicológico. Este joven, conocido por haber cometido un tiroteo en su escuela secundaria en Chardon, Ohio, no encontró la paz ni siquiera dentro de las frías paredes de la cárcel. En lugar de reformarse, Lane se hundió más en su propia oscuridad. Tras ser sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, su estancia en la institución correccional Allen fue todo menos tranquila. Una de las primeras consecuencias de su encierro fue su confinamiento en aislamiento. Esto no es raro para prisioneros como Lane, considerados altamente peligrosos para sí mismos y para los demás. Pasar días, semanas, incluso meses en una celda de aislamiento puede tener efectos devastadores en la mente. Sin interacción humana ni acceso al mundo exterior, Lane comenzó a desarrollar conductas preocupantes, una de las cuales incluyó la automutilación. Lo más impactante es que no se trató de una simple herida autoinfligida. Lane, en un intento de mantener un control sobre su vida, decidió hacerse un tatuaje, pero no tenía acceso a un tatuador ni a una máquina. En cambio, se las ingenió para utilizar los materiales que tenía a su disposición, lo que solo agravó su situación. Este episodio lo llevó a ser vigilado de cerca, pero su comportamiento continuó deteriorándose. Durante su tiempo en la prisión, también se informó de incidentes en los que Lane orinó en las paredes de su celda y se negó rotundamente a realizar las tareas asignadas. Estos comportamientos revelan a un individuo que, lejos de mostrar remordimiento o arrepentimiento por sus crímenes, seguía desafiando las normas de la prisión, actuando de manera provocadora y rebelde. Sin embargo, el evento más perturbador fue su intento de fuga. En una movida digna de una película, Lane logró escapar junto con otros 2 reclusos. Este episodio mantuvo a la comunidad y a las autoridades en alerta máxima. Aunque fue recapturado en menos de 24 horas, su intento de escapar solo sirvió para confirmar que Lane era un prisionero de alto riesgo, capaz de cualquier cosa para evitar cumplir su sentencia. La prisión para personas como T.J. Lane no es un lugar de arrepentimiento o rehabilitación. Es una extensión de la pesadilla que comenzaron en el mundo exterior, una pesadilla que continúa dentro de las paredes de la celda, donde los demonios personales no desaparecen, sino que se amplifican. Número 2. Reincidencia tras la liberación. Mitchell Johnson. Si bien muchos esperaban que los asesinos jóvenes como Mitchell Johnson aprendieran la lección y cambiaran después de cumplir su condena, la realidad resultó ser completamente diferente. Johnson, quien junto a Andrew Golden ejecutó una masacre en su escuela secundaria en Arkansas, recibió una sentencia que lo mantuvo recluido solo hasta que cumpliera 21 años. Se esperaba que después de su liberación, el tiempo en el reformatorio hubiera servido para reformarlo. Pero para Johnson, el camino a la libertad no era más que un regreso al mundo del crimen. Después de cumplir su condena y salir en libertad en 2005, Johnson parecía tener una nueva oportunidad para empezar de cero. Sin embargo, apenas 2 años después, fue arrestado nuevamente. Esta vez, lo atraparon con una pistola cargada y marihuana en su automóvil. Pagó una fianza de $1,000 y salió nuevamente en libertad, pero esto no significaba que había aprendido la lección. Poco después, fue arrestado una vez más, esta vez por robar una tarjeta de débito a un hombre discapacitado en una gasolinera donde trabajaba. La vida de Johnson no solo continuó fuera de la ley, sino que su tendencia a meterse en problemas parecía aumentar con cada arresto. En 2008 fue condenado a 12 años de prisión por robo y posesión de marihuana, demostrando que el tiempo que pasó tras las rejas durante su juventud no había tenido el efecto reformador que se esperaba.
Las autoridades expresaron su decepción, señalando que Johnson nunca mostró señales de querer cambiar, y su fascinación por las armas y las drogas persistía. Esto plantea una cuestión preocupante sobre la efectividad de las sentencias para asesinos juveniles. ¿Es suficiente un tiempo limitado en un reformatorio para cambiar verdaderamente a alguien con tendencias tan peligrosas? Johnson es un ejemplo de cómo algunos individuos no logran aprovechar las oportunidades para rehabilitarse, cayendo una y otra vez en los mismos patrones destructivos. Número 3. Problemas psicológicos no resueltos. Peter Zimmer. Peter Zimmer, un joven de 14 años, cometió uno de los crímenes más estremecedores, quitando la vida a su familia adoptiva. Pero lo más inquietante de este caso no fue solo el acto en sí, sino lo que ocurrió después. Peter fue condenado a pasar poco más de un año por cada vida que tomó en un reformatorio juvenil debido a su corta edad. El sistema de justicia parecía ineficiente para abordar los profundos problemas mentales que él enfrentaba. Durante su estancia en la escuela para menores, Zimmer rechazó constantemente la ayuda psiquiátrica que se le ofrecía. En lugar de buscar una solución a sus conflictos internos, se concentró en algo completamente distinto: asegurarse el control sobre el patrimonio familiar como único heredero sobreviviente. Este detalle revela una mente calculadora y fría que, a pesar de su juventud, ya estaba inmersa en un patrón de manipulación. Cuando finalmente salió del reformatorio en 1987, Peter adoptó una nueva identidad: Jovan Collier. Bajo este nuevo nombre se reinventó, ocultando su oscuro pasado a sus parejas y conocidos. Incluso llegó a casarse 2 veces y tuvo hijos, manteniendo siempre en secreto los terribles hechos de su juventud. A lo largo de los años, Peter, o Jovan, engañó a sus esposas, mintiendo sobre la muerte de sus padres y contando una versión completamente fabricada de su vida. A medida que su engaño continuaba, también lo hicieron los problemas. Su segunda esposa, Candy, descubrió la verdad sobre su pasado y decidió poner fin a su relación. Esto provocó que Peter comenzara a enviarle una serie de mensajes amenazantes, lo que eventualmente llevó a Candy a obtener una orden de alejamiento. En uno de los episodios más alarmantes, incluso llegó a amenazarla con un arma blanca, lo que resultó en su arresto y condena a 3 años y medio en prisión. El caso de Peter Zimmer arroja luz sobre las deficiencias del sistema de justicia juvenil. Al no abordar adecuadamente los problemas psicológicos de los jóvenes delincuentes, se corre el riesgo de que estos individuos continúen con una vida de engaños y violencia una vez que son liberados. La historia de Zimmer es un recordatorio de que la verdadera rehabilitación requiere algo más que tiempo tras las rejas. Número 4. Sentencias de por vida. Nicholas Browning. Nicholas Browning era el típico adolescente que todos los padres podrían haber deseado: un estudiante ejemplar, deportista talentoso y Boy Scout comprometido. Sin embargo, detrás de esa imagen pública impecable, había algo oscuro fermentándose. Las tensiones en el hogar de los Browning habían estado acumulándose durante meses, quizás años, hasta que finalmente explotaron de la manera más trágica posible. A los 16 años, Nicholas decidió acabar con la vida de su padre, su madre y sus 2 hermanos menores. Los motivos siguen siendo materia de debate, pero se habló de un profundo resentimiento hacia su padre, combinado con un deseo de independencia financiera mediante la herencia. Lo que llama la atención en este caso es que, a pesar de la gravedad de sus crímenes, Browning mantuvo la calma durante su arresto e interrogatorio. Incluso llegó a mostrar lo que algunos consideraron una desconcertante falta de remordimiento inicial. Pero lo que vino después, con su paso por el sistema judicial y su estancia en prisión, mostró un giro sorprendente. A pesar de que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, Browning aprovechó su tiempo en prisión para reflexionar sobre sus acciones. El Nicholas que entró en prisión no era el mismo que se convirtió en un escritor galardonado años después. Mientras estaba tras las rejas, Browning encontró en la lectura y la escritura una manera de procesar sus emociones y la culpabilidad que lo atormentaba. Su ensayo Little Gardens, que trata sobre la vida de jóvenes condenados a cadena perpetua,
no solo le valió un premio de una organización respetada, sino que también lo colocó en el foco de los medios. Este escrito lo mostró como alguien consciente de la magnitud de sus crímenes, pero también como alguien que, aunque condenado, había encontrado una forma de canalizar su culpa de manera productiva. Sin embargo, más allá de su redención literaria, el destino de Nicholas está sellado. A pesar de su buen comportamiento en prisión y de su éxito en el campo de la escritura, su condena asegura que no tendrá la oportunidad de ver el exterior por décadas. La posibilidad de libertad condicional podría no llegar hasta el año 2031, lo que significa que Browning tendría que esperar 23 años, al menos, para que su caso sea revisado. Para entonces, la sociedad habrá cambiado drásticamente, pero su destino ya estará marcado por lo que hizo una noche fatídica. El caso de Nicholas Browning plantea muchas preguntas sobre la capacidad de rehabilitación de los delincuentes juveniles y el papel de las prisiones como espacios de reforma. A pesar de haber mostrado arrepentimiento y haber canalizado su culpa en algo positivo, la magnitud de sus crímenes sigue pesando enormemente. La sentencia de por vida asegura que su historia, aunque menos mediática hoy en día, sigue siendo una advertencia de lo que puede suceder cuando las tensiones familiares se salen de control. Número 5. Intentos de suicidio y ataques en prisión. Robert Bever. La historia de Robert Bever es la de un joven que, junto a su hermano Michael, perpetró uno de los actos más horribles jamás registrados en Broken Arrow, Oklahoma. El asesinato en masa que cometieron dentro de su propia casa dejó a 5 miembros de su familia muertos, incluido su hermano Daniel, quien incluso trató de pedir ayuda a través de una llamada al 911 antes de ser atacado. Lo que es aún más perturbador es que Bever confesó que ese no era el final de sus planes. Los hermanos planeaban continuar su matanza en otras partes, con la esperanza de alcanzar una cifra mucho mayor de víctimas. Después de ser capturados, ambos fueron sentenciados a cadenas perpetuas, pero la historia no terminó ahí. En prisión, Robert Bever continuó mostrando un comportamiento violento y errático. El aislamiento no pareció tener el efecto disuasorio que muchos podrían haber esperado. Al contrario, en un ambiente donde estaba vigilado las 24 horas del día, Bever intentó poner fin a su vida colgándose con una sábana en su celda. Fue gracias a un guardia que lo encontró a tiempo que su vida fue salvada, pero este intento fue solo uno de los primeros signos de que la violencia y la desesperación aún lo consumían. Años después, Bever protagonizó un incidente aún más aterrador dentro de la prisión. En el 15 de julio de 2019, durante un control rutinario, intentó atacar a 2 miembros del personal penitenciario con un arma improvisada. La rápida intervención del personal evitó lo que pudo haber sido un ataque letal, pero Bever fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas adicionales por este incidente. Este evento subraya la incapacidad del sistema para reformar a ciertos individuos que, incluso dentro de un entorno controlado, siguen siendo extremadamente peligrosos. Lo que hace que el caso de Robert Bever sea tan inquietante es la frialdad con la que planeó y ejecutó sus crímenes, y cómo esa falta de remordimiento parece haber perdurado durante su encarcelamiento. Mientras que otros prisioneros en su situación podrían haber mostrado algún tipo de reflexión o cambio de actitud, Bever sigue siendo un ejemplo claro de un individuo para quien la cárcel no ha representado ninguna posibilidad de reforma. Al contrario, ha continuado siendo una amenaza constante, lo que obliga a las autoridades a mantenerlo bajo medidas estrictas de seguridad. La prisión se ha convertido en un lugar de confinamiento, pero no de redención para Bever. Aislado, con vigilancia continua y ahora con sentencias adicionales que aseguran que jamás verá la luz del día fuera de las rejas, su caso nos lleva a preguntarnos si existe un límite para la capacidad del sistema de rehabilitar a ciertos delincuentes. La violencia que una vez desató en el mundo exterior parece seguir siendo una constante en su vida, incluso tras los muros de la prisión. Número 6. Régimen de aislamiento, Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, el autor del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida, es un nombre que sigue resonando en los corazones de todos aquellos que recuerdan aquel trágico día de febrero de 2018.
Lo que comenzó como un día escolar más en Marjory Stoneman Douglas terminó en una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Estados Unidos. 17 estudiantes y miembros del personal escolar perdieron la vida y otros 17 resultaron gravemente heridos cuando Cruz, armado con un rifle de asalto, abrió fuego en el campus. Desde el principio, el caso de Cruz fue objeto de atención mediática masiva. Las preguntas sobre cómo un joven con un historial de comportamiento errático y perturbador pudo acceder a un arma de fuego de alto poder resonaron en todo el país. Pero más allá de las preguntas sobre las fallas del sistema, la condena de Cruz fue clara. Fue sentenciado a 34 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una por cada vida que afectó con su ataque. Lo que siguió fue un largo proceso judicial, en el que las víctimas y sus familias exigieron justicia, y el propio Cruz se mostró, en muchos momentos, impasible. Sin embargo, tras su sentencia, Cruz fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde ha pasado la mayor parte de su tiempo en régimen de aislamiento. Este tipo de encarcelamiento es común para prisioneros que representan un alto riesgo para los demás y para sí mismos. Cruz, al ser un individuo conocido a nivel nacional y con antecedentes de violencia, ha estado bajo una estricta vigilancia. El aislamiento en una celda de 2 por 3 metros con poco contacto humano es una medida que muchos consideran necesaria para alguien como Cruz. Sin embargo, este tipo de confinamiento también ha sido objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que el aislamiento prolongado puede tener efectos devastadores en la salud mental de los prisioneros. En el caso de Cruz, esta medida no solo busca proteger a otros reclusos y al personal de la prisión, sino también a él mismo de posibles ataques, dada la notoriedad de su caso. Las horas pasan lentamente en ese pequeño espacio. Sin acceso al mundo exterior y con su único contacto limitado al personal de la prisión, Cruz enfrenta una vida de soledad y aislamiento. Este tipo de confinamiento no ofrece la posibilidad de rehabilitación, sino que está diseñado para mantener a individuos extremadamente peligrosos bajo control estricto. En el caso de Cruz, este régimen será su realidad por el resto de su vida, ya que la sentencia que se le impuso asegura que nunca tendrá la posibilidad de volver a la sociedad. A medida que pasan los años, las cicatrices de la tragedia de Parkland continúan en la memoria colectiva. La prisión, en el caso de Nicholas Cruz, es tanto un castigo como una medida de protección para aquellos que aún lo ven como una amenaza. El aislamiento garantiza que Cruz nunca podrá repetir sus acciones, pero también plantea preguntas sobre el costo mental que un confinamiento de esta naturaleza tiene sobre un ser humano, incluso cuando ese ser humano es responsable de una de las mayores tragedias de nuestro tiempo. Número 7. Problemas familiares y condena a cadena perpetua. Ethan Crumbley. Ethan Crumbley, un joven de apenas 15 años, desató una tragedia que dejó una marca imborrable en la comunidad de Oxford, Michigan. Lo que parecía ser un día escolar común se convirtió en un caos cuando Crumbley ingresó al pasillo de su escuela armado con una pistola, disparando indiscriminadamente y quitando la vida a 4 estudiantes. A lo largo de su ataque, también hirió a otros 8, dejando un rastro de horror que sería recordado por siempre. Pero, ¿cómo llegó este adolescente a cometer un acto tan devastador? La historia de Ethan es una mezcla de señales de alerta ignoradas y un entorno familiar disfuncional. Durante los meses previos al ataque, Crumbley había mostrado comportamientos preocupantes. En sus mensajes de texto a su madre, hablaba de visiones de fantasmas y demonios en su casa, lo que podría haber sido un indicio de problemas mentales. Sin embargo, estas advertencias fueron desestimadas, y sus padres no tomaron medidas para buscarle ayuda profesional. De hecho, en lugar de tratar los problemas de su hijo, sus padres lo llevaron a un campo de tiro y le compraron la misma arma que usaría en el ataque. Lo más alarmante es que, apenas unas horas antes del tiroteo, los maestros habían encontrado un dibujo perturbador en su escritorio, mostrando una pistola y las palabras «No puedo parar». Cuando los padres de Ethan fueron llamados a la escuela para discutir el incidente, minimizaron la situación
y no revelaron que recientemente habían comprado un arma para su hijo. Nadie sabía que Crumbley ya había escondido la pistola en su mochila, listo para llevar a cabo su siniestro plan. El ataque dejó a la comunidad devastada y rápidamente se inició el proceso judicial contra Crumbley. Debido a la gravedad de sus crímenes, fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Los padres de Crumbley también fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario, ya que su negligencia al ignorar las señales de advertencia y al proporcionarle el arma a su hijo los hacía cómplices indirectos de la tragedia. En prisión, Crumbley ha sido descrito como un prisionero problemático. Su comportamiento errático, que incluía pelearse con otros reclusos, llevó a que fuera trasladado a una prisión de máxima seguridad poco después de cumplir 18 años. Allí ha permanecido en aislamiento, lo que se considera una medida tanto para protegerlo de otros presos como para evitar que continúe con su comportamiento destructivo. Este caso resalta cómo los problemas familiares no resueltos pueden tener consecuencias devastadoras cuando no se abordan adecuadamente. Ethan Crumbley no solo fue víctima de sus propios problemas mentales, sino también de la falta de atención por parte de su familia. Las señales de advertencia estaban ahí, pero el sistema falló en intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, Crumbley pasará el resto de su vida tras las rejas, mientras que las víctimas y sus familias intentan sanar de una tragedia que pudo haberse evitado. Número 8. Suicidio en prisión. Alec Crider. La historia de Alec Crider es una de esas tragedias que comienzan en el silencio de un hogar y terminan en la soledad de una celda de prisión. Con solo 16 años, Crider acabó con la vida de su mejor amigo Kevin Haynes y los padres de este en su propia casa, un acto que dejó a la comunidad de Mannheim Township en estado de shock. Pero lo que lo hacía aún más escalofriante era el motivo detrás de su crimen. Según los escritos en su diario personal, Alec sentía un odio profundo hacia las personas felices, lo que lo llevó a cometer este acto brutal. El caso de Alec rápidamente atrajo la atención de los medios, no solo por la naturaleza del crimen, sino por la frialdad con la que lo ejecutó. Tras ser arrestado, confesó su culpabilidad y fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su juventud, el sistema judicial decidió que no había lugar para la rehabilitación en su caso. Lo que Alec había hecho era demasiado atroz para merecer una segunda oportunidad. Durante su tiempo en prisión, Alec fue confinado en régimen de aislamiento, lo que es una práctica común para los prisioneros que representan un riesgo tanto para sí mismos como para otros reclusos. Este tipo de confinamiento, aunque necesario en algunos casos, puede tener efectos devastadores en la salud mental. Alec ya sufría de problemas psicológicos antes de entrar en prisión, y el aislamiento solo los exacerbó. A lo largo de los años, Alec se mostró cada vez más retraído. Aunque participaba en algunas actividades dentro de la prisión, su comportamiento reflejaba una creciente desesperación. El 20 de enero de 2017, apenas 15 días antes de cumplir 26 años, Alec fue encontrado sin vida en su celda. Se había quitado la vida, utilizando los recursos limitados que tenía a su disposición en la prisión. A pesar de los esfuerzos de los guardias por reanimarlo, fue declarado fallecido poco después. Lo más trágico de este caso es que, en el momento de su muerte, Alec estaba en proceso de ser evaluado para una nueva sentencia, debido a un fallo de la Corte Suprema que consideraba inconstitucionales las sentencias obligatorias de cadena perpetua para menores de edad. Esto significa que Alec podría haber tenido la oportunidad de una nueva condena más indulgente, pero la presión de vivir en aislamiento y lidiar con sus propios demonios internos resultó ser demasiado para él. La historia de Alec Crider es un sombrío recordatorio de los límites del sistema penitenciario y de cómo, en algunos casos, el aislamiento y la falta de tratamiento adecuado para los problemas de salud mental pueden llevar a desenlaces trágicos. A pesar de la gravedad de sus crímenes, la pregunta que persiste es si el sistema penitenciario pudo haber hecho algo diferente para ayudar a Alec a lidiar con sus problemas antes de que tomara una decisión tan drástica.
Al final, lo que queda es la sensación de que la vida de Alec, al igual que las de sus víctimas, se perdió de manera innecesaria. Número 9. Ejecutado en la cárcel. Sean Sellers. Sean Sellers fue una de esas figuras que logró marcar un antes y un después en la historia del sistema de justicia en los Estados Unidos. Con solo 16 años, cometió 3 asesinatos que conmocionaron a la sociedad y lo llevaron a convertirse en uno de los pocos menores de 18 años en ser ejecutado en el país. Su caso sigue siendo objeto de debates, no solo por la gravedad de sus crímenes, sino también por las implicaciones éticas y legales de ejecutar a un menor de edad. El viaje de Sean Sellers hacia la tragedia comenzó mucho antes de los asesinatos. Durante su adolescencia, Sean se involucró en lo que él describió como prácticas ocultas y rituales, los cuales, según su defensa en el juicio, lo llevaron a cometer los crímenes. Sellers afirmó que, en el momento de los asesinatos, no estaba en control de sus acciones, alegando estar influenciado por fuerzas malignas. Sin embargo, el jurado no se dejó influenciar por esta narrativa. A pesar de los intentos de su defensa por pintarlo como alguien poseído o influenciado por el satanismo, fue declarado culpable de los 3 asesinatos y condenado a muerte. Los asesinatos en cuestión incluyeron el de un empleado de una tienda de conveniencia, Robert Bauer, a quien Sellers le disparó sin provocación, y el doble asesinato de su madre, Vonda Belofatto, y su padrastro, Lee Belofatto, mientras dormían en su casa. El nivel de frialdad con el que ejecutó los crímenes y la manera en que intentó culpar a un intruso inexistente fueron factores clave para que el jurado lo sentenciara a la pena capital. Lo que sucedió después es lo que hace que el caso de Sean Sellers sea tan controvertido. Mientras estaba en prisión, Sean experimentó una transformación espiritual. Se convirtió al cristianismo y expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones. Durante años, intentó apelar su sentencia, no solo basándose en su conversión religiosa, sino también en su juventud al momento de los crímenes. Sus abogados argumentaron que alguien de su edad no debía ser ejecutado, y su cambio de vida en prisión fue presentado como prueba de su rehabilitación. A medida que su fecha de ejecución se acercaba, Sellers se convirtió en una figura pública. Muchos activistas en contra de la pena de muerte intentaron intervenir en su caso, argumentando que ejecutar a alguien que cometió sus crímenes siendo menor de edad era una violación de los derechos humanos. Incluso hubo un movimiento internacional pidiendo clemencia para Sean. Sin embargo, todas las apelaciones y peticiones fueron rechazadas. El 4 de febrero de 1999, Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma. Hasta sus últimos momentos, mantuvo que su fe lo había salvado espiritualmente y que estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Su ejecución fue vista por algunos como un acto de justicia, mientras que para otros representaba un fracaso del sistema judicial en tratar adecuadamente a los jóvenes delincuentes. 5 años después de su muerte, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que era inconstitucional ejecutar a alguien por un delito cometido cuando era menor de 18 años. Este fallo, aunque llegó demasiado tarde para Sean, marcó un cambio radical en la forma en que el país trataba a los menores en el sistema de justicia penal. Desde entonces, ningún menor de edad ha sido ejecutado en los Estados Unidos, lo que convierte a Sellers en uno de los últimos en recibir este castigo. El caso de Sean Sellers sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la influencia de prácticas y creencias extremas, pero también plantea preguntas más amplias sobre la capacidad de redención y rehabilitación de los jóvenes delincuentes. A pesar de su transformación en prisión, la gravedad de sus crímenes lo condenó, pero su legado persiste en la jurisprudencia del país. Las decisiones marcan el camino, pero las consecuencias lo definen para siempre.